Buenas tardes, vamos a hablar algunas de las estructuras analizables del discurso en niveles y estructuras, junto con mi compañera Rosita Marín, y al igual vamos a tocar algunos temas muy explícitos que son el sonido, la sintaxis, la semántica, significado, interpretación, proposiciones, lo implícito y lo explícito, detalle y nivel de descripción para ustedes. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del sonido. Sí, en el análisis del discurso, pues las estructuras fonéticas son muy importantes porque allí damos cuenta y estudiamos como tal el discurso. Entonces, en este caso tenemos tres aspectos importantes que son el tono, el volumen, el ritmo. De allí pues se parte a realizar inferencias en los entrevistados. Se supone que dentro de esta posición pues hay algo subjetivo de lo que habla, ¿no? Entonces, de allí hay una variación en el hablante controlada, claro está, y teniendo claridad en la modulación y las fluctuencias en los aspectos fonéticos. En el discurso también se hace evidente el énfasis de resaltar lo más importante a través de los cambios de voz. ¿Cuándo? Pues hay cambios intencionados en el volumen o en el tono cuando se están hablando, y las variaciones sutiles del sonido se hacen de manera decodificada. Allí hay un mensaje subyacente donde nace pues como tal la necesidad, sin necesidad, perdón, de una articulación o una semántica como lo son la admiración, la alabanza, el menosprecio y tal. Entonces, así como tal, en el sonido nos ayuda a comprender que en el análisis del discurso se evidencia la estructura fonética y se debe resaltar de tal manera que se haga evidente en el discurso. Vamos a hablar un poco de la sintaxis. En la sintaxis podemos darnos cuenta que la forma en cómo se dispone para armonizar la palabra en una frase. De igual forma tenemos en cuenta que hay una relación dentro de la sintaxis del orden dentro de una oración, y no es desconocedor para nosotros que hay una estructura, ¿sí? Y esa estructura tiene como base una distribución de palabras o frases dentro de una oración, lo cual pues brinda un aporte muy importante dentro del significado, ya sea verbal o escrito, porque tenemos en cuenta de que la sintaxis no solamente es verbal, también es escrita, y es algo pues importante para nosotros. De igual forma, tenemos en cuenta que la sintaxis posee un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Mantener una estructura pues semántica que tenga en cuenta el pronombre, la secuenciación, orden en forma, operaciones de desplazamiento dentro de las oraciones. La sintaxis es importante tener presente que hay una variación siempre y cuando se haga una categoría gramatical. Entonces, como ejemplo, adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos. Y en esta categoría gramatical hay una unidad de expresión dentro de las oraciones de un discurso, ¿sí? Entonces, ejemplo, si en dado caso dentro de nuestra oración hay un pronombre, pues cumple la función o lo puede sustituir por un sustantivo. Es decir, que los pronombres no poseen un referente fijo, siempre pueden variar, pero eso es teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? Y el interlocutor. Está compuesta pues también dentro del discurso la forma en que se emplea en primera o en tercera persona, y los pronombres son clasificados gramaticalmente como una expresión de manipulación. Allí parte pues nuestra exposición, bueno, como tal, teniendo en cuenta que la base fundamental de esto es el discurso y el modo en que podemos analizarlo. Entonces, si vemos que un pronombre lo estamos clasificando de manera gramatical en una expresión, entonces lógicamente de inmediato el que está escuchando o el que esté leyendo va a entender que es una expresión de manipulación.
en las relaciones sociales, en los estatus, en el poder, en el dominio que tenga según el discurso o quien lo esté haciendo. Vamos a hablar de la semántica. En la semántica nos da un aporte muy importante y es el siguiente. Nos habla de que hay un sonido y una sintaxis anteriormente, ¿verdad? Entonces de allí parte de que lo que es la parte del sonido y la parte de la sintaxis lo mencionan como algo superficial y puesto que se pueden observar en algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la persona que escucha un mensaje, pues de una vez va a captar el tono y el volumen de la voz para lo que quiere estar o qué quiere deducir uno de ellos. Y el que lee un mensaje escrito puede ver el orden de las palabras, ¿verdad? A eso se le denomina un nivel superficial de discurso. Y para no sonar tan mal, pues lo nombran como un nivel tangible, ¿sí? Ya que son expuestas y pues expresadas ante la vista y el oído. El significado de interpretación como tal que nos habla allí en la parte semántica también nos habla de una estructura de significado. Ese es el concepto que se asocia a una imagen pues como tal acústica y como lo va a hablar nuestra compañera Rosita, el significado y el significante son un signo pues como tal lingüístico. De allí, Ferdinand menciona que el signo lingüístico es la identidad de dos caras. Una que da como resultado la asociación entre el significado y el significante y juegan dos términos importantes. El sujeto parlante de una idea, el contenido mental, es decir, el significado puede asociarse a cualquier imagen, ¿sí? Dependiendo el contexto. Ya que hay pues una gran variedad de lenguas, idiomas según las regiones, pues países y tiempos históricos, ya que se utilizan diferentes palabras en distintas épocas y lugares, o sea, su contexto varía y al determinarse pues el significado con el significante pues se va a dar de otra manera, otra mirada, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí en el texto nos mencionaba la palabra casa y la casa, pues como tal, tiene hogar, house, home, mansion, foyer, ¿sí? Remiten a una misma noción, pero de igual forma está de otra manera especificada. Los significados, ya sabemos, son conceptos y el significado es la imagen fónica, ¿sí? Dentro del discurso. La interpretación social permite, pues, como tal, ¿qué deduce uno de ello? Entonces, el pensar desde una perspectiva sociocultural, podemos decir que hay una variación contextual del significante y hay una construcción interactiva de significados. ¿Y cómo? Implicando pues la producción de significado en la comprensión del discurso. Significado e interpretación. En relación a esta parte del texto, entonces hablamos de que la estructura del significado es el concepto que se asocia a una imagen acústica, es decir, el significante. Ambos, tanto el significado como el significante, hacen parte del signo lingüístico. Esto es lo que está sintetizado en la diapositiva. Sin embargo, Ferdinand Saussure dice en el texto directamente que se establece el signo lingüístico como, por ejemplo, una entidad de dos caras, que resulta la asociación entre, evidentemente, el significado y el significante, o en este caso sería la interpretación, como un registro de una idea que contiene todos los aspectos mentales. El contenido es mental, el significado se alberga, evidentemente, o no evidentemente, sino que se alberga en la mente y este mismo produce el sentido del discurso. Bien, ahora, Van Dyck, ¿qué es lo que dice? Dice que los significados no son palabras abstractas de las palabras o expresiones, básicamente, sino que es el tipo de cosas que los usuarios asignan a cada construcción de la interpretación o comprensión. Por ejemplo, la palabra no es específicamente el significado, sino que ese significado depende del individuo bajo su contexto social y cultural. Ahora bien, en el análisis del discurso, ¿por qué es importante el significado de la interpretación o el significado del significante? Es útil porque da la posibilidad de darse cuenta cómo el sujeto participa en las acciones cómo el verbo participa en las acciones del sujeto, más bien, y esto
hace que podamos identificar, por ejemplo, la ideología del discurso y asimismo el significado del texto. Esto es útil en el análisis del discurso. Ahora bien, las proposiciones. En el sentido de las proposiciones que nosotros conocemos, que es por ejemplo por, para, según, sin, de, desde, a, ante. Entonces, la proposición funciona en el discurso como una estructura gramatical que es la unidad del significado que está inmerso en una oración. Lo expresamos en la diapositiva y dice que por lo tanto le otorga un contenido lógico. La estructura de la proposición se halla compuesta por un sujeto que realiza la acción del verbo y de un predicado, y que es aquello que se dice. Entonces, por consiguiente, el sujeto es la palabra o las palabras sobre el cual se dice algo o se otorga propiamente la acción. Seguidamente con lo implícito y lo explícito es cuando dice, cuando las personas participan en eventos comunicativos que pueden dejar información explícita en su discurso. Básicamente se refieren a los mensajes subliminales que alguien puede dejar y que tiene el trasfondo de su discurso, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos inferencia. Decía el texto que lo que no se dice es igual de importante a lo que es igual de importante como lo que se expresa. Asimismo dice que nosotros acortamos lo que parece redundante o lo que cualquier persona que reciba el discurso conciba como obvio. Por lo tanto, nosotros acortamos la información en el discurso, siempre y cuando eso tenga, digamos que la intención sea dejar un mensaje oculto que no se pueda expresar claramente eh, por algún tipo de prejuicio o por curarse de alguna manera con el tipo de información que uno dice, o que en su o que al final lo que busquemos nosotros es simplemente armar por debajo de cuerda algún doble significado para llamar la atención de las personas que nos escuchan o las personas que están revelando el discurso. Por último, con relación al detalle y nivel de descripción, entonces hablamos que para el discurso los puntos deben ser tocados con abundante detalle, los puntos principales en el discurso. ¿Por qué? Porque con esta información uno puede elaborar un discurso mucho más completo. Sin embargo, también puede pasar al contrario, puede que redunde demasiado en información o que se ahonde tanto que se vuelva el discurso vago y vacío. Entonces, por ejemplo, allí podemos expresar a detalle lo que tiene que ver con posiciones sociales, con las perspectivas de grupo, con los intereses, con las personas y directamente con las acciones. Dice que un discurso se considera incompleto cuando se describe de una manera distorsionada una situación. Eso con relación al nivel de descripción. Y del detalle tiene que ver con el contenido del que se habla, que se aborda también con generalidad, sin profundidad y la información compartida. Ah, bueno, es lo que mencionaba, que la información compartida se puede producir, de cierta manera se puede ver, perdón, como vaga y difusa, pero también puede pasar el contrario, ¿no? Que se apunten tanto los puntos, valga la redundancia, del discurso, que ya quede completamente claro y la gente o las personas lo entiendan de una manera directa, aunque se vea muy cuadriculado, pero expresar a detalle, minuciosamente, deja la información completamente clara, sin posibilidad a que exista una crítica o un argumento por fuera que pueda desestimar lo que uno está diciendo en el discurso. Ya para finalizar y a modo de conclusión, como reflexión nos deja el documento que debemos ser críticos al momento de escuchar o leer para saber si objetivamente eh, se puede hacer frente a la manipulación de las conciencias en relación a lo que se lee, lo que se escucha, propiamente lo que se escribe, porque son copias que anteceden información que alguien ya ha puesto con algún tipo